¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Derecho a la Salud conoció la situación de beneficiarios del Seguro Social Campesino de Napo. Comisión de Garantías Constitucionales convocará autoridades para fiscalizar hechos suscitados en las movilizaciones. Comisión ad hoc tiene listo cronograma de trabajo. La Comisión de Garantías Constitucionales volverá a convocar a varias autoridades de Estado para que informen sobre el operativo de detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y sobre los hechos suscitados durante las manifestaciones. En la comisión existió malestar ante la ausencia de titulares de varias carteras. Son 9 las autoridades que estaban convocadas a la Comisión de Garantías Constitucionales para que informen sobre si existió un operativo para la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y las causas que habrían motivado, pues aseguran que la información que se conoce es confusa. Parte policial, hay mucha duda también, tanto del compañero Leonidas Issa como de otros compañeros y compañeras que son detenidos. Las partes policiales no concuerdan con la información de la misma Fiscalía y ahí nos deja mucha preocupación. Sin embargo, únicamente asistieron al llamado el defensor del pueblo y la secretaria de Derechos Humanos, quienes aseguraron que una vez que conocieron de la detención, dieron seguimiento al caso. Nosotros estuvimos presentes cuando al señor Issa lo trajeron a Quito. Pudimos, la señora delegada de Pichincha pudo ver, ubicarlo y decirle, señor Issa, estamos aquí presentes. Como ente rector de la consecución de la política pública, nuestra obligación es observar el cumplimiento de los derechos humanos en el marco de nuestras competencias. La comisión había convocado también a los ministros de Gobierno, del Interior, de Defensa, al comandante general de la Policía, al jefe del Comando Conjunto, a la fiscal y al presidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, presentaron sus excusas, hecho que generó malestar por parte de los legisladores. Creo que es el pueblo ecuatoriano quien está molesto por este desplante que se ha hecho al no dar la información, al no venir a manifestar al pueblo ecuatoriano la falta constantemente de violación a los derechos humanos. La mesa legislativa resolvió volverlos a convocar la próxima semana, pues realizará un proceso de fiscalización de los hechos que se susciten durante las manifestaciones. No descartan tomar otras medidas si las autoridades nuevamente no acuden al llamado. Si no vienen a la siguiente convocatoria, yo mismo me voy a encargar de iniciar el procedimiento de juicio político a las autoridades que no asistan a la comisión. Se tiene previsto que la convocatoria se la realice para el lunes 20 de junio a las 14 horas. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La comisión ad hoc que se conformó para investigar a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional por supuesto incumplimiento de funciones aprobó su cronograma de trabajo. La mesa prevé tener listo un informe borrador el 9 de julio. La Comisión Ocasional Pluripartidista ad hoc aprobó el cronograma de trabajo para la sustanciación de la denuncia presentada en contra de la segunda vicepresidenta del Parlamento, Yesenia Guamaní. La resolución se dio tras conocer el expediente detallado en 10 hojas planteado por la legisladora Yajair Uresta. El proceso se cumplirá según los plazos determinados en el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así la agenda quedó establecida de la siguiente manera. Lunes 27 de junio se calificará las pruebas de cargo y de descargo tanto de la parte accionante cuanto de la denunciada. Seguidamente será la convocatoria a audiencias, la apertura de solicitudes para los asambleístas interesados en participar en el proceso de investigación, así como los pedidos de comparecencias de oficio. Siguiente viernes, 1 de julio del 2022, el conocimiento y resolución de solicitudes de asambleístas interesados. El lunes 4 de julio del 2022, la audiencia de práctica de pruebas de cargo y descargo. Para el 9 de julio, la Comisión ad hoc tendrá listo un informe borrador sobre la investigación por el supuesto incumplimiento de funciones de la segunda vicepresidenta del Legislativo. Los integrantes de la mesa legislativa aseguran que respetarán el debido proceso. Estarán los medios de comunicación también, para eso ella tiene, de acuerdo a lo que dice la Constitución, derecho a un defensor, derecho a que se defienda y a presentar las pruebas. Hasta el domingo 26 de junio, las partes procesales deberán presentar sus alegatos.
por lo que, señor secretario, proceda a notificar en este mismo momento. Según la denuncia, Guamaní había presentado una moción en el Consejo de Administración Legislativa CAL para que se remita a la Corte Constitucional el proyecto de derogar la ley tributaria. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, su pedido no ampara en la normativa. La comisión ad hoc sesionará el lunes 27 de junio para continuar con la investigación. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión de Participación Ciudadana escuchó al asambleísta Pavel Muñoz, quien en el 2020 llevó a cabo un proceso de investigación sobre la liquidación de varias empresas públicas. Hasta el momento no se encuentra con información que sustente la legalidad de este proceso. En el 2020 inició el proceso de liquidación de 8 empresas públicas por improductivas y la grave crisis económica, según la argumentación para esta decisión. Aún existen temas pendientes por resolver, como la transferencia de activos pasivos, procesos legales a los ministerios rectores, así como el pago de utilidades a los extrabajadores y la venta de activos. Este tema se reactivó en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, que lleva adelante el seguimiento al proceso de liquidación de la empresa de Ferrocarriles del Ecuador, para lo cual recibió al asambleísta Pavel Muñoz, que en ese año conformó una subcomisión para dar seguimiento al tema. Si yo le veo en el tiempo, yo veo aquí 2 problemas. 1, el cierre nunca fue justificado. Y 2, el proceso va teniendo dificultades justamente porque nunca fue bien pensado el cierre. Me parece a mí que fue más una posición dogmática. Según Muñoz, no existió fundamentación clara para el cierre de las empresas públicas. Sostuvo que no se rigieron a lo establecido en la Ley de Empresas Públicas. Advertimos que debíamos incluso tener claridad sobre cuántas instituciones se venían cerrando, plantearnos o resolver la pregunta de si efectivamente el cierre de estas empresas era una buena decisión para el Estado, si realmente optimizaba, entre comillas, gasto público y si optimizaba personal. Los puntos neurálgicos de ese proceso para Muñoz es qué pasa con la liquidación de los extrabajadores, qué ocurre con las competencias de cada empresa y los bienes. Es que tampoco nos verificaba el Ministerio de Trabajo que el gobierno disponga de los recursos para la liquidación de la gente que estaba siendo afectada a su trabajo con el cierre de una empresa pública. Con esta información hubo varios cuestionamientos al proceso de liquidación de los ferrocarriles del Ecuador. Se había ya incumplido el tiempo que el decreto de extinción de la empresa y para el proceso de transición al Ministerio de Obras Públicas. Sobre el costo y beneficio social también fue otro punto analizado. Solamente también se trata desde el sistema o el ciclo de la empresa pública, el tema de infraestructura, el laboral, pero el costo de beneficio social. Respecto al tema de la concesión del ferrocarril ecuatoriano, cabe destacar que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas decidió aplazar el proceso de concesión para los primeros meses del 2023. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Justicia avanza con el trámite del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito. El tema que centró la discusión fue la eliminación de la privación de la libertad por conducir un auto con llantas en mal estado. El proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de contravenciones de tránsito es tema de análisis al interior de la Comisión de Justicia. La eliminación de la privación de la libertad por conducir un auto con llantas en mal estado fue el tema que conllevó mayor debate. Jackson Ovalle, juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Quito, considera que no debería existir una sanción con pena privativa de libertad porque no es proporcional respecto a una persona que conduce en estado de embriaguez. Tal como se encuentra planteada la ley actualmente, da una dosificación de la pena de 5 a 15 días, siendo muy subjetivo en qué momento se impone 5 días a la persona contraventora o en qué momento se le pone 15 días. Criterio con el que coincide Jaime Merino, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Chimborazo, quien además pidió analizar la falta de un calibrador homologado para verificar el estado de las llantas y controles preventivos más seguidos. Más seguidos y no solo en feriados, porque si vemos en feriados es únicamente donde que nos pone a controlar minuciosamente y no periódicamente. Ahí falta el aporte de la autoridad. De igual forma, Danilo Sarmiento, presidente de la Sociedad de Empresas de Transporte de Pasajeros Nororiental, cuestionó que en el COIP se criminalice con prisión a los conductores de vehículos con llantas en mal estado. Privarle de la libertad a un conductor sostén de familia y que
no existe una verdadera rehabilitación. En tanto, Belén Pinza y Juan Carlos Andrade de la Cámara de Transporte Pesado de Pichincha explicaron las condiciones en las que laboran. Aseguraron que hay casos en los que los conductores son extorsionados. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Las comisiones especializadas permanentes son los organismos en donde se analizan, debaten y construyen los diferentes proyectos de ley. Existen 15 mesas legislativas. Cada una se especializa en un tema y de acuerdo a ello revisan las distintas propuestas de ley. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión del Derecho a la Salud recibió a representantes del Seguro Social Campesino de Napo justamente para recoger algunas de las necesidades de este sector. Y me acompaña precisamente el asambleísta Joel Abad para ampliar la información. Él es integrante de la Comisión del Derecho a la Salud. Asambleísta, gracias por aceptar este espacio. ¿Cuál fue el objetivo de haberse reunido con representantes del Seguro Social Campesino de Napo? Buenas tardes al pueblo ecuatoriano. En realidad ayer nos reunimos en la Comisión de Salud y tocamos un tema muy importante solicitado para que se incluya en el orden del día por la asambleísta Rosa Cerda de la provincia del Napo, en la que pedía que se trate el aspecto álgido por el que atraviesa el seguro campesino de esa provincia. Yo podría decir que la situación del seguro social campesino es una situación álgida, crítica en todo el país. Realmente ha existido un abandono total. Han existido una serie de disposiciones, una serie de resoluciones en el interior del Consejo Directivo del IES, en donde inclusive se trata de reducir las plazas de trabajo, las situaciones relacionadas con el personal médico, odontólogos, enfermeras y en definitiva, pues es una situación en donde repercute claramente en la falta de atención médica. Justamente, asambleísta, eso que han encontrado por parte de los integrantes, de los beneficiarios y usuarios del Seguro Social Campesino, la falta de medicamentos, la falta de personal y el proceso de fiscalización que realizó la Comisión del Derecho a la Salud en los hospitales de la red pública, ¿qué acciones podrían derivar toda vez que ya se conoció el informe en el Pleno de la Asamblea y la Comisión continúa con este proceso de fiscalización? ¿Hacia dónde apuntarían las acciones que realice la Asamblea? Nosotros, con anticipación, hemos llamado a las autoridades del IES, al presidente del Consejo Directivo, Francisco Cepeda, al director anterior del Seguro General, hemos llamado a los miembros inclusive del Consejo Superior del IES y las respuestas han sido las mismas, así como hemos llamado a la ministra de Salud también. Pero en lo que se refiere al Seguro Social Campesino, no existe un cuadro básico de medicamentos. No existe la atención médica en los diferentes niveles del Seguro Social, es decir, en hospitales de segundo, de tercer nivel y en hospitales de especialidad. Los afiliados al Seguro Campesino, a más de ser atendidos en las unidades, pues ellos tienen derecho a las transferencias, ¿no?, a los hospitales, y la realidad cruda de que en los hospitales no son atendidos o son prácticamente derivados a ciertas clínicas, pero en ocasiones ni siquiera ese derecho lo pueden tener. ¿Qué se podría hacer entonces, asambleísta, desde la Comisión del Derecho a la Salud? Exigir al
consejo directivo que rectifique los errores cometidos, que hayan las partidas presupuestarias, porque esas han sido eliminadas, ¿no? Que hayan más médicos, odontólogos, enfermeras, que haya el presupuesto necesario para la atención médica. Dicho sea de paso, el Seguro Social Campesino es un seguro especial, es un seguro para los que viven y trabajan en las inclemencias del campo, en los sectores agrícolas, en los sectores artesanales, y ellos tienen un derecho como todos los afiliados, empleados, trabajadores podemos tener. Es un derecho que les asiste y por lo tanto entonces se tiene que atender de la mejor manera a este gran sector del país, el sector campesino. ¿La comisión va a volver a llamar a las autoridades entonces o cómo, de qué manera se puede exigir estas acciones que usted acaba de mencionar? Presentamos el informe de todos los miembros de las comisiones, de la Comisión de Salud en el seno de la Asamblea, pero se pidió una ampliación del informe por parte de la asambleísta Luisa González Alcíbar, en la que quería que se presenten más autoridades, que se presente el Contralor, que se presenten algunas autoridades de control, para que el informe sea más completo, lo cual apoyamos esa petición y creo que se va a preparar un informe mucho más amplio, de tal manera que el señor presidente, a través del Seguro Social General y Seguro Campesino, responda a las necesidades que tienen los afiliados al Seguro Social Campesino. Bien, asambleísta, muchísimas gracias. Hemos dialogado con el asambleísta Joel Abad, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, quien nos ha contado sobre la investigación que realiza la Mesa Legislativa al Seguro Social Campesino. Nos vamos a una pausa. Para aprobar una ley se requieren 2 debates. Las comisiones elaboran 2 informes y para cada uno tienen 90 días de plazo. Las comisiones son las encargadas de recoger y analizar la información, convocar a autoridades y representantes del sector civil involucrados con la materia del proyecto de ley en trámite y así llevar una propuesta al Pleno para en lo posterior ser aprobada y convertirse en ley de la República. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión de Desarrollo Económico conoció algunos conceptos técnicos que lleva el proyecto de ley de economía violeta, una propuesta que, entre otros aspectos, busca la reducción de la violencia contra la mujer. Avanza el tratamiento del proyecto de ley de economía violeta en el Legislativo. La Comisión de Desarrollo Económico sistematizó las observaciones expuestas por los asambleístas tras su primer debate de la normativa en la Asamblea Nacional. Previo al análisis, los comisionados conocieron los conceptos técnicos de la ley con base en el rol productivo económico de la mujer en la sociedad. Al hecho de que las mujeres tienden a trabajar horarios más largos y fragmentados que los hombres. Conocemos que al menos en Ecuador las mujeres trabajan 3 meses más que los hombres al año. Ana María Pesantes, asesora de la Mesa Legislativa, recalcó la importancia de promover la ley, que busca la igualdad y la equidad de género de las mujeres mediante el desarrollo de incentivos que impulsen el crecimiento económico. Las oportunidades de la autonomía que tienen las mujeres, el acceso y control de los recursos e ingresos, su capacidad de decisión y participación, el control sobre la sexualidad. Los comisionados consideran que con la vigencia de la normativa se garantizará la participación activa de las mujeres en la matriz productiva y se reducirá las brechas de desigualdades laborales. Se plantea en esta ley no vaya a perjudicar justamente la posibilidad de que más mujeres se integren al mercado laboral. En verdad las mujeres hacen doble trabajo en el hogar y tienen que ser recompensadas. Si bien el proyecto de ley promueve el valor de la producción, revaloriza el trabajo y reduce la violencia de la mujer, el financiamiento para impulsar la ley de economía violeta es un tema de análisis económico en el Legislativo.
porque tengo una preocupación grave. La ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia, el señor Guillermo Lasso dijo que destinaría un presupuesto para este periodo. Sin embargo, no lo vemos. En los próximos días, los comisionados iniciarán con las mesas técnicas en el marco de la elaboración del informe de la mencionada ley para su segundo debate. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. Representantes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos serán convocados a la Comisión del Derecho al Trabajo. Esto en el marco del trámite del proyecto de ley de no discriminación por edad. El objetivo es conocer los índices de desempleo en el país. Inició el tratamiento del proyecto de ley orgánica de gestión integral de riesgos, desastres, endemia y pandemia en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral del Parlamento. Para ello, la mesa legislativa recibió al asambleísta y proponente de la iniciativa legal, Marcos Molina, quien expuso los alcances de la normativa. Señaló que la ley brindará soluciones que incluyen los problemas de salud pública para prevenir con responsabilidad las pandemias y fenómenos naturales adversos. Proteger de manera integral a las personas, a las comunidades y a la naturaleza ante la existencia de amenazas y la probabilidad de riesgos. Serán los comités de gestión de riesgos los encargados de la coordinación de gestión de riesgo a nivel nacional, provincial y parroquial. La ley, compuesta de 30 artículos, además establece un Consejo Nacional para la Gestión Integral de Riesgos y Desastres como instancia para la coordinación de los recursos del Estado frente a las declaraciones de emergencias ciudadanas. Íntimamente vinculadas, optimizando la prestación de servicios básicos durante la respuesta, como accesibilidad y transporte, comunicación, evaluación de daños. El proyecto legal asimismo promueve la efectiva activación de un Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para el monitoreo, comunicación e identificación para reducir sus factores. La mesa legislativa comenzará con las mesas técnicas para el análisis de la normativa. Por otro lado, los comisionados escucharon los criterios de Germán Ortega, delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del tratamiento del proyecto de ley sobre ciberseguridad. El funcionario sugirió la creación de un sistema nacional de ciberseguridad con carácter orgánico, basados en normativas internacionales en seguridad digital. En este contexto, se deberá considerar el rol que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana deberá cumplir en la nueva estructura interinstitucional, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Sobre el proyecto de ley de ciberseguridad existen varias iniciativas legales y que se prevé ser unificados por tratarse de la misma materia. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. En el marco del seguimiento del sismo que se registró en Esmeraldas en marzo pasado, la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió representantes de varios sectores quienes reclaman la ayuda ofrecida por el gobierno. Se tiene conocimiento que son 800 las familias perjudicadas. 800 familias siguen a la espera del ofrecimiento del presidente de la República tras ser afectados por el sismo de 6 grados en marzo pasado. La Comisión de Gobiernos Autónomos escuchó a representantes de los perjudicados. Enrique Valdés, del Comité de Afectados, reveló cifras. Viviendas con daños leves, 5.247. Viviendas con daños parciales, 2.134. Viviendas con daños severos, 720. Cuestionó que las autoridades hasta el momento han hecho caso omiso al sufrimiento de cientos de familias. Que se nos determine un cronograma, que lo dijo el señor ministro de la Vivienda en Esmeralda, que con fecha junio iniciaban la construcción. Hoy no hay construcción. Es decir, no tenemos un cronograma cuándo inicia y cuándo termina. El comité de afectados está conformado por 50 barrios y todas las familias perjudicadas han tenido que regresar a sus hogares en las condiciones que éstas estén. Las autoridades tomaron después la decisión de sacarlos de los albergues, indicando que por causas que se iniciaban las clases, tenían que desalojar todos los lugares o todos los planteles, y de esta manera cada uno de ellos regresar a sus hogares. Hogares que están destruidos. ¿Pero cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Donde se ha hecho una inobservancia de la ley, que es penado por parte de la señora gobernadora. En otro tema, la comisión escuchó a 2 concejales de Ambato y Riobamba, quienes presentaron sus aportes al proyecto de reformas al COTAD. Una ley desde la Asamblea. Si la Asamblea determina que los municipios deben legalizar bajo esta figura jurídica, el registro de la propiedad no tendría problemas. El analfabetismo está en la ruralidad. La
La desnutrición está en la ruralidad. Finalmente se conformó la subcomisión que revisará la información presentada por la Secretaría Técnica del Comité para la Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Niñez recibió a 2 representantes de la Conferencia de La Haya, quienes entregaron sus criterios respecto de la sustracción internacional de menores. Esto en el marco del trámite del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. En el marco del tratamiento del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, COPINA, la Comisión de Niñez recibió los criterios de Ignacio Goicoechea y Arturo Márquez, representantes de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, con quienes se analizó el contexto en el que ocurre la sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes y los procesos de restitución que se debe llevar a cabo para salvaguardar el bienestar de los menores. Es así que Goicoechea se refirió a la responsabilidad que tiene la función judicial de cada país para determinar cuál es el progenitor más apto para el cuidado del menor. Y que son los jueces y las autoridades administrativas del país donde reside esta familia, por eso hablamos de residencia habitual, los que van a tener acceso a la evidencia que les va a permitir, en una decisión informada, decidir si el niño tiene que vivir con papá, con mamá. Al respecto, la titular de la mesa, Pierina Correa, expresó que en la norma se recomienda que existan jueces especializados en materia de niños, niñas y adolescentes y puedan tratar temas como la restitución. Un poco que se pueda implementar estas recomendaciones y podamos tener pocos, pero buenos, jueces especializados en estos temas que le puedan dar agilidad a los asuntos. Por su parte, Arturo Márquez resaltó que el país suscribió los convenios de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores que son de aplicación directa, para lo cual dijo, es necesario que los jueces tengan conocimiento y claridad del orden público internacional. Entonces, cuando hay un conjunto de operadores de justicia, no todos, unos pocos, que no le dan la dimensión correspondiente a lo que es la lectura que se deben hacer de los textos convencionales, obviamente nos vemos abocados a que se decida cualquier cosa. En el cierre de la sesión, la titular de la mesa entregó detalles de cómo avanza el tratamiento de la sustracción de menores en el COPINA. Destacó que los puntos críticos detectados apuntan a que no existe un manual interno que establezca tiempos para ejecutar la parte administrativa de restitución internacional. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus redes sociales. Hasta la próxima.